Uy, 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 uy. Hola, ¿cómo están en este día? Hoy que estamos a miércoles 18 de febrero 2025. ¿Lo dije bien? Sí, ¿verdad? Bueno, pues unos días después de lo que fuera el llamado festejo, bueno, para algunos, no todos, ¿verdad? Algunos acostumbramos pasar por desapercibido este día, que a veces es un pretexto comercial para hacernos algunos de algunos, pues sí, pues puede ser eh, prestaciones, ¿no? O sea, nos lo merecemos porque nos hemos portado bien y es la justificación y nos hacemos un regalito o nos motivamos a hacer algún postrecito por ahí y se me ocurrió por eso también. Bueno, pues no es precisamente una novedad para muchos, para mí en lo particular, bueno, es que nunca no se me había ocurrido, yo siempre compraba ya hechos estos cheesecake o pasteles con que eran pay de queso, ¿no? Más que nada es la traducción normal al español. Entonces, ¿qué me parece? Pues está muy bien la sugerencia. Es muy una variante, ¿no? Una variante de lo que es el flan napolitano, por ejemplo. Pero bueno, pues muchas gracias al algoritmo por hacerme llegar estas recetas. Ya hay bastantes gente que ha pasado la receta. Entonces, pues yo mi versión pues es la misma. Entonces es una variante nada más porque cada quien usa de acuerdo a la accesibilidad en su economía y todo, la frecuencia con que lo haga y todo. Por cierto que también no sé si fuera coincidencia o no, una observación que quiero yo, pues sugerir, ¿no? O sea, miren, yo les di un poquito ese tip para reivindicarme de lo del bacalao, la receta de este aderezo que va con el queso americano, la mezcla con el pimiento morrón y lo que era el chipotle. El chipotle siempre ha sido un chile muy versátil que puede darle sabor y combinado con el pimiento morrón y con el quesito americano, el amarillo, pues es un buen, ya tiene ahí sus méritos y todo, y bueno, pues para que se mezclara pues la crema y lo que es la variante de ponerle ya sea mayonesa o el aguacate, ¿no? O sea, bueno, en cierta manera yo les quiero decir una cosa, ¿no? O sea, puede ser que sí, uno tenga, el punto no es, ¿cómo se dice? El que tengan accesibilidad exactamente, pero sí todo de acuerdo a la economía de cada quien, a los ingredientes que se tengan, pero bueno, yo les traté de dar una receta más o menos económica. Claro que si ustedes gustan, es tan versátil este aderezo que también le agregan a su cosecha los chilitos estos serranos con el vinagre y todo y mezclan y bueno, cada quien es que en México pues sí, el gusto por el chile y todo. La única observación que tendría yo, no necesariamente a todos los organismos les podría caer muy bien ese vinagrito, porque a veces pues sí puede ocasionarles el pretexto para que tengan, algunas personas ya mayores se han quejado de tener reflujo, entonces es de las cosas que tenemos que cuidar un poquito ese aspecto, ¿no? Porque sí puede ocasionar, de acuerdo a la cantidad que se mezcle, ocasionar esa agrurita que molesta y pues que se ocasiona el reflujo y todo. Entonces nomás tengan en cuenta esa consideración si van a preparar una receta de esa índole, que bueno, pues sí nos gusta el aderezo, pero en sí nosotros, y con especias y todo, pero siempre y cuando no ocasionen efectos secundarios como es esa molestia, ¿no? Que a veces, pues sí, en realidad puede ser uno de los síntomas muy incómodos y que propicien a veces la falta de apetito o proporcionen esa como incomodidad, ¿no? Que muchas personas ya empiezan a rechazar a veces y se vuelven medio anoréxicos, que son, digamos, tienen cierta incomodidad ante una mezcla y por eso también puedan tener
pues ese tipo de cosas. De hecho, pues para las personas así, pues hay cositas que surgen en la medida que uno va observando, no a todos los organismos, repito, pero sí puede ser, ¿no? Entonces, si ustedes le mezclan ingredientes tan así, entonces hay que cuidar ese balance, ¿no? Que ya con la mezcla a lo mejor ya no resulta tan agrio y todo y se medio que se neutraliza y hay un equilibrio. Entonces, de acuerdo a las cantidades y en lo que se mezcle, puede ser el efecto, ¿no? Pero bueno, pero si ya les pusieron de hecho, el chile chipotle ya es un buen condimento y tiene un efecto razonable. Yo les decía, por eso, calcúlenle ustedes la cantidad que vayan a preparar. Uno o dos, pues puede ser razonable, pero si quieren más picante, pues por eso en vez de ponerle otro chipotle, otra mezcla de otro tipo de chile, pues le pueden poner otro chile, chipotle, ¿no? En todo caso, o la mitad, o no sé, ¿no? Bueno, hay ustedes de acuerdo a la cantidad que vayan a preparar, ¿no? Pero bueno, ya dimos una receta con proporciones y una aclaración a esto que habíamos dicho. Y bueno, pasando a otra cosa, así como un regalito de amistad y de todo, sin el ánimo de hacer pues no es una crítica. Yo si fuera a ser escritora, por ejemplo, porque dicen que ese arte de redactar o narrar una creatividad, pues ya de determinado, todo escritor yo pienso que sí necesita de hacer una investigación para hacer más interesante su narrativa y proporcionar una información un poquito más didáctica que enriquezca no solo el entretenimiento, sino que aporte un poquito de curiosidad para que se investigue, ¿no? Y se hagan todo. Entonces, pues si yo hubiera tenido la inspiración suficiente de escribir un libro, pues sí, de acuerdo a la temática que fuera yo a tratar o a la inquietud que yo tuviera, porque de hecho los libros son en cierta manera un acervo cultural muy enriquecedor y cuando son libros pues de historias así, pues muy espontáneas, de que surgen a base de ciertas anécdotas y todo, pues también proporcionan un tipo de divertimiento muy aceptable. No más que bueno, pues la inquietud ahora en la actualidad yo considero que pues también son más atractivas si se le pone un poquito de ese ingrediente que despierte dicha curiosidad. Entonces todo depende del contexto en el que quieramos nosotros contar la historia. Y algunos libros me han parecido pues temáticas medio fueras de contexto, muy demasiado surrealistas, ¿no? Entonces por eso a veces decimos, bueno, son por ejemplo, yo me acuerdo que cuando en mi etapa infantil, cuando pues así de chica, pues a mí me gustaba mucho la temática de ciencia ficción, que era nada más, como lo dice la palabra, puro ficción. Ya se entiende que es una palabra que dice, son imaginaciones así como cachirulescas o así, que no tienen, pues así, digamos como cuando nos narraban esta serie, ¿no? De Perdidos en el Espacio, por ejemplo, o la de Hechizada que moviendo la nariz hacía una magia especial y espontáneamente se ahorraba energía invertida en el quehacer y podía ella a su antojo y a su idea de hacer una especie de milagro, ¿no? Milagro energético, nomás muevo la nariz y ya solucioné el problema, una incomodidad de acomodamiento, ¿no? O sea que yo quiero hacer más rápido la cosa, edito la energía y que por eso era lo interesante de esta serie, ¿no? De Hechizada, que su esposo era normal, un mortal normal, y que le prohibía a Samantha hacer ese tipo de hechicerías, y de ahí pues surgía a veces los
pleititos que tenía con ese tipo de cuando el Darwin se daba cuenta que Samantha había hecho uso de ese don que le había nacido, ¿no? Que era brujita. En fin, bueno, pues este tipo de anécdotas interesantes y todo, digo, bueno, pero cuando se trata de aportar algo, digamos, yo como pues sí fui medio de apegada a lo intelectual, pues también nos surgen esas inquietudes a veces de decir, bueno, dar nuestra impresión y la manera de hacerlo más ampliamente explícito, pues es escribiendo, porque no toda la gente tiene esa paciencia de escuchar historias tan largas o que les parezcan, bueno, sí, hay un ganchito de curiosidad porque se mantiene cierta expectativa, pues entonces sí escuchamos, pero si no, a veces cortamos o abruptamente nos distraemos o nos evadimos o cortamos la idea y puede ser que estemos atentos, pero ya se nos perdió el contexto. No, ya como que no ponemos mucha atención, como decíamos, hay tantas historias, que me cuenten otra historia y lo más, la frase más común era, cuéntame una de vaqueros, ¿no? Porque esa ya la vi cuántas veces y, ay, es la misma historia con una variante, ya me aburre, ¿no? Entonces queremos una historia distinta, algo que aporte un poquito, algo diferente, aunque pueda parecerse la historia, pero sea una variable en el manejo de determinadas emociones o expectativas que se tengan, ¿no? Entonces, si ya vimos que ya existe un título, como por ejemplo podría ser si yo fuera una novata en el arte narrativo de hacer un texto, digamos, un contexto de historia, ya fuera con un poquito de ficción y un poquito de realismo. Y digo, bueno, me voy a inspirar en un libro que leí que podía ser Mujeres en la Historia, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué puedes aportarle aparte de lo que ya se leyó en este libro, la biografía de dichas fulanas de tales que fueron de alguna manera protagónicas o que se hicieron iconos o modelos de estudio interesante para el psicoanálisis y todo lo que es esto de el contexto estructural de una estudio más que aporte a la sociedad, ¿no? ¿Por qué se surge la depresión, por ejemplo, en la mujer? Y el contexto que vivieron esas mujeres dentro de su contexto contemporáneo de esa época, ¿no? Entonces, digamos, como van variando los cambios, las estructuras de ser en las comunidades que ya dejan de ser comunidades pequeñas y se vuelven más globalizadas, pues entonces surge esa comparativa y ese clasismo y entonces es diferente. Entonces, si yo quiero hacer un comentario acerca de, por ejemplo, pues sí, a mí el algoritmo, por ejemplo, me ha enviado muchos, no sé, pero agradezco mucho a quienes hayan elaborado ese tipo de videos con respecto a esta temática y pues una de ellas pues puede ser sobre la vida, la biografía de este matrimonio de los padres de Cecilia Fuentes, por ejemplo, que fue un señor escritor, que bla bla bla, que no sé qué, y pues eso se presta mucho a eso, comparativa entre las mujeres contemporáneas a la protagonista de este tipo de menciones que hace en estos en estas probaditas, ¿no? De reseña de este libro Mujer en Papel, por ejemplo, ¿no? Entonces a veces yo me preguntaría, bueno, pues ¿por qué si en esa época hubo mucho protagonismo en el ámbito cultural dedicado al entretenimiento, porque surgía la época de oro del cine y que había contemporáneas que fueron aparentemente más populares unas que otras, a qué se debió, cómo manejaron su promoción en el quehacer del arte dramático, por ejemplo, puede ser, ¿no? Y cómo fue evolucionando ese pensamiento y cómo
bueno, dice uno, hay varias protagónicas o íconos del cine contemporáneo a la época del cine de oro, ¿no? Entonces, en contemporáneas, por ejemplo, podemos mencionar, por decir algunas, como María Félix, Elsa Aguirre, Dolores del Río, Silvia Pinal, Rita Macedo, entre otras. Entonces, si dentro de esos íconos el común denominador pudiera haber sido la popularidad que buscaban y la vanidad que promovían, ¿por qué a unas se les pronunció más el tipo de este desempeño dentro de su vida y la terminación o culminación de una carrera actoral o de su vida inclusive, ¿no? Que compartieron con la vida normal, ¿no? ¿Cómo fue que su proceso durante su transcurso actoral propició determinadas actitudes y cómo influyó dentro de su vida personal, su desempeño profesional como actrices y puedo encontrar ahí una temática interesante y decir en la comparativa, por ejemplo, pues por qué no todas tuvieron depresión al final, porque unas se sintieron mejor promovidas y pues de alguna manera tuvieron un desarrollo satisfactorio y otras en realidad nunca estuvieran satisfechas de todos los aciertos que tuvieron durante su trayectoria, ¿no? Entonces ya encontré ahí un elemento interesante como para hacer una escritura y una comparativa que me aportara cierta este pues, o cierto contexto para poder dar una opinión más coherente, ¿no? Estadísticamente hablando, ¿no? Pero la estadística a veces falla, ¿no? Porque no todas tuvieron, no se puede comparar un tipo de estructura con otra cuando hay muchas variables. Entonces, no todas las variables se parecen en el desempeño y ahí se hace uno pelotas o arbitrariamente toma unas aparentes coincidencias cuando no ha sido muy superficial ese tipo de observaciones, ¿no? Entonces, pues por eso la investigación juega aquí un importante papel en la educación, ¿no? Que hayan tenido el acceso a la educación y a la capacidad de haber obtenido una, pues, ¿cómo se dice? Inteligencia emocional mejor, mejor manejada durante su trayectoria y aceptada y asimilada, ¿no? Entonces todos, no todas tuvieron esa capacidad y unas se quedaron, pues ahora sí que ni en el camino de un 10%, no tuvieron la suficiente inteligencia emocional para distinguir o hacer la separación de su vida profesional con su vida normal, ¿no? De realista. O sea que hay que separar lo profesional de la vida normal en toda la ocupación. Yo llego a ese contexto, a esa verdad, ¿no? Pero bueno, entonces pues sí, había que decir lo que se aporta a la sociedad es que uno tendría, independientemente de que le guste o no su profesión o su quehacer laboral, de su vida profesional, tiene que separar su vida personal y su trayectoria porque una es la inteligencia orgánica y otra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la creativa, la que proporciona los medios para mejorar la calidad de vida de la inteligencia orgánica. Y punto, ya llego a mi conclusión, ¿no? Bueno, pues yo quería compartirles este comentario nada más, entonces digo, bueno, pues yo no puedo comparar todavía o acabar de asimilar como para dar un contexto más propio de las historias o de las biografías, pero en las coincidencias, el común denominador de los padres o tutores de familia de la posguerra no es la misma, no es el mismo contexto que se está viviendo en la actualidad, aunque aparentemente se quiera acomodar como una simulación muy parecida, hay muchas diferencias, ¿no? Porque pues hubo otro tipo de variables, y entonces digo, bueno, pero si había más represión o no había, eso nos toca, pues, dependiendo el contexto o los resultados que arrojaran una estadística, una comparativa. Entonces, pues,
de cuestiones muy similares que se pudieran identificar para poder decir abiertamente. No había más represión en esa época en cuestiones educativas o en esta época contemporánea. Bueno, ahí se los dejo de tarea para que si tienen esa curiosidad, pues se den a la tarea de recopilar la suficiente información que les proporcione la respuesta. Bueno, pues en fin, ya les compartí algo interesante y pues por aquí nos estamos viendo de recetas, pues en cuanto tenga algo necesariamente, pues más aceptable, ¿no? Pero por lo pronto no mezclen cuando hagan una receta o preparen algunos platillos de alimentos para personas de ya mayorcitas. Digamos, es muy difícil la digestión cuando duplican la variante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy a hacer unos huevitos revueltos, mézclenlos más con verdura que con proteína, porque ya el huevo es una proteína. Y si ustedes le agregan, por ejemplo, una carne o queso o algún producto más animal, están duplicando la calidad de gluten. Entonces, la grasa y todo eso, pues sí cuesta más trabajo digerir. Y en las preparaciones que hacen, por ejemplo, la torta cubana y todo, pues ya es suficiente. Mejor háganse del minimalismo gastronómico que aprovecha los diferentes caracteres en proporción a la energía que proporciona esa mezcla, ¿no? Por decir, la verdura con las leguminosas, con digamos, sí, producto orgánico como el huevo y todo puede ser. También hay muchas variedades y pues opciones suficientes para no saturar, porque si le ponemos, por ejemplo, acostumbran mucho a hacer que el sopecito, ¿no? Y que le ponen, pues, grasa, la grasa con que se fríe, pero bueno, usen pues, de preferencia poca grasa, ¿no? O sea, pues sí, un aceite que no sea tan tóxico. Y pues si le ponen ustedes manteca y todo, que la mantequilla mezclada con el aceite y que bla, 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 y algunos platillos digeridos con esas condiciones, pues también pueden ocasionar algún tipo, pues muy parecido a la irritación o a la sensación de indigestión que no se asimila y pues muchas veces como se inflama mucho el aparato digestivo, pues hay que desinflamar y lo que ocasiona la inflamación precisamente son estas mezclas tan, bueno, a lo mejor en organismos más jóvenes todavía se aguantan y se disfrutan, pero a la larga sí ocasionan deterioro de tipo de desgaste, ¿no? O sea, agotan ustedes la capacidad de digestión del metabolismo, lo están forzando. Es como el carrito que le meten ustedes más que quieren que sea más veloz y le meten más no sé qué elementos y todo y propician una reacción pero no duradera en cuestiones porque se revienta el aparato, no tiene la capacidad de resistencia, ¿no? Aparentemente sí al principio, pero no dura mucho. Puede ser, ¿no? Porque es mantener el mismo nivel de lo que le dieron para que se mantenga esa velocidad, ¿no? O sea, ustedes échenle un poquito de logística y de minimalismo y van a ver que su calidad de vida en el metabolismo va a mejorar, sus energías, sus ganas de vivir. Y bueno, ahora sí tengo un poquito de agüita, no se me reseca la garganta ni estoy tosiendo. En fin, bueno, ya les compartía yo algo de Pisicorre. Espero la sigan pasando muy bien en este mes del amor y de la amistad. Y bueno, pues ahí les dejo una reflexión. ¿Hubo o no hubo más ese tipo de cosas, más reprimenda con estos regímenes de gobierno pasado o con este? ¿Cómo se sienten ustedes? El comunismo propicia cierto de inconformidad y es razonable porque muchas personas invertimos más esfuerzo y nos pareció pues de principio pues muy desagradable y es normal que nos sientamos pues un poco así como muy reticentes a aceptar que es del todo lo mejor que se pudo haber hecho, porque a nosotros nos inculcaron que tenemos que hacer méritos o no volvernos
muy, acomodaticios, esa situación de no estar motivados a hacer alguna, algún tipo de actividad para obtener la calidad de vida, ¿no? O sea que se nos está dando en otro tiempo, pues teníamos que, decir, porque pues se acostumbraba a decir de las mamás, ¿no? Que decían, pues los reproches que venían, ¿no? Que sí, que todos los que tenían que tener derechos tenían que tener responsabilidades, y esos de que nomás te den puros derechos sin tener responsabilidades está desequilibrado en el contexto cultural que nos tocó ser educados, y eso es lo que está propiciando un antagonismo que debería de ser más regulado, ¿no? Yo creo. O sea, de acuerdo al mérito, la proporción que se da en cuestiones de retribución. Claro que si tú comparas lo que fue injusto del pasado, pues sí dices, de momento te parece que se está, dicen primero los pobres, pero había pobres que siendo pobres, se superaban porque estaban motivados a superar esa pobreza. Pero cuando dices, bueno, pues ya, al contrario, ya no están motivados, pues entonces eso provoca más pereza mental, más pereza creativa, más pereza de todo. Y esto pues propicia otro tipo de toxicidad. Bueno, ahí se los dejo de reflexión. En fin, bueno, pues si ahí nos vemos y luego que tenga algo más interesante, por aquí les comparto. Saludos.